que forman parte de la noticia. Y para hablar de lo que está pasando en la ONU hoy en día, un tema que es muy interesante, aunque a mucha gente ya no le da la importancia necesaria, pero al final del día vemos como lo que pasó ayer con el presidente Petro, esos desplantes dan mucho de qué hablar de lo que está pasando en la política mundial. Para eso hemos invitado a Julieta Herrería Barba. Ella es máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona en España. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Casa Grande. Vea, Carlitos, donde usted también es. Allí nos conocimos. Ahí se conocieron. Julieta, buenos días, ¿cómo está? Guillermo, buenos días, muchas gracias por el espacio y la invitación. Cuénteme algo. ¿De qué sirve hoy en día lo que pasa en Nueva York todos los años, que aparte de volver un caos el tráfico en esa ciudad y que los hoteles dejen de costar $200 y $300, pasan a costar $1,000? ¿De qué le sirve al mundo la reunión de la ONU? A ver, es demasiado intrigante esta respuesta, pero de todas maneras hay que comprender que Naciones Unidas nació en el 45, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, importantísimo saber definir qué es esta institución y qué hace en el mundo. Son 193 miembros que se reúnen una vez al año, como bien lo has mencionado. ¿Pero para qué? Exactamente. Naciones Unidas es una organización que no tiene una capacidad decisiva. Eso quiere decir que legisla, sí, pero no puede implementar políticas ni tomar decisiones financieras sobre los países que son miembros, ¿ok? Entonces, es un saludo a la bandera. Pero, perdón que le interrumpa, pero entonces, ¿cómo ellos dijeron que Israel podía ser un país y en ese lugar? A ver, el contexto en el que se dieron esas decisiones es distinto. Es distinto, okay. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo estaba destruido en Europa y tenían que reorganizar los territorios, la ONU tenía que tomar esas decisiones. Okay. De hecho, la Unión Soviética fue parte de la ONU y fue quien la fundó. Al día de hoy eso sería impensable. Putin ni siquiera va. Sí. Entonces, ¿qué hace el día de hoy? El día de hoy reúne a 193 presidentes o representantes de los presidentes del mundo para que puedan exponer en una palestra sus ideas. Nada más. Eso es. Y esa es la razón por la que es tan importante, porque tienen entre 15 y 1 hora para poder definir todas las políticas o defender sus gobiernos. Ayer se marcó una diferencia muy grande, la presencia de Bukele por un lado y la de Petro por otro. La de Bukele lo aplaudieron cuando entró. Sí. Que yo ya ideológicamente ya no sé si Petro es de izquierda, de derecha, ama a los Estados Unidos o los odia, ya no sé qué hace Bukele. Pero cuando entró el presidente Petro, la mayoría de la gente que estaba ahí, de los miembros se pararon y se fueron y empezaron a conversar. Tanto fue así que Petro, como lo contó Córdoba al inicio del programa en sus noticias, sí, a Petro se incomodó. A ver, aquí hay un tema interesantísimo. En Naciones Unidas vienen presidentes que son de derecha y de izquierda, conservadores, progresistas, como lo quieras identificar. Entonces, aquí hay unos puntos importantes o unas IES que sí están tildadas y hay presidentes que rechazan políticas de ciertos países. Entonces, esta es una manifestación de que las políticas o la ideología de tal presidente no se consideran como las adecuadas o las correctas. Entonces, normalmente esos presidentes que rechazan las políticas del socialismo del siglo XXI, por así decirlo, para encasillar a Petro en algún lugar, porque es muy difícil identificarlo, un exguerrillero que ahora es presidente y quiere limpiar su nombre también de alguna u otra forma, tiene que recibir el rechazo de presidentes de tinte derecha. Claro. Pero más allá en el caso de Petro, Petro también le puso ahí su dosis de actuación. Pues, de drama. Porque, escúchame, por supuesto, años atrás estuvo ahí mismo parado Chávez, hablando de que olía a azufre, aquí huele a azufre, así porque es. los yanquis estuvieron aquí horas atrás. La gente se cogió, se paró, se fue, lo aplaudieron entre unos, entre otros. Pero Petro le mete un poquito de actuación, mira atrás, mira a un lado, la televisión le juega, le ponchan la abierta, ven que la gente se va, él se sienta, los ve, hace un silencio sepulcral y luego empieza. También le mete un poquito de show al tema. Ahora, hay que considerar que de todas maneras Petro fue elegido por los colombianos para ser presidente. Algo de popularidad tiene que tener. Pero por supuesto. Pero en este contexto está envuelto en casos de corrupción que todavía no se han probado, pero que han hecho que su hijo esté en la cárcel. Entonces,
toda esta discusión le permite a él que tenga que venderse de una manera muy interesante. Entonces el tipo es brillante en el dominio político y lo que quiere hacer es convencer a los otros países que no entienden el contexto colombiano de que él es. Y en la escena también, También. dominó la escena ayer. Y una cosa importante que hay que entender es que aquí no hay polarización, no hay derecha e izquierda, hay multipolaridad. Entonces tú tienes que convencer a países que seguramente ni siquiera identifican territorialmente dónde está Colombia de que esta es la mejor administración de turno. ¿Cuál es la mejor forma de condenar? ¿O tú crees que esa es la mejor forma de condenar a un presidente mentiroso? Te lo digo y te digo de plano, porque el nuestro es más mentiroso que la mentira. Entonces yo estoy seguro que se va a parar ahí y va a decir un poco de mentiras y que prácticamente el Ecuador es Suiza. Veamos, Guillermo Lasso habla hoy. Hoy es su momento. Y vamos a ver de qué va a hablar. Yo quiero presagiar que él a lo único que se va a dedicar es a hablar del refinanciamiento del bono ambiental. En las Galápagos. Porque esa es su estrella de Belén. Entonces, por eso premió a Bill Clinton. Mientras estaban Clinton. matándose en Durán. Pensando pensando que Guillermo Lasso es conservador de un partido de derecha, Clinton es demócrata, que responde a políticas ideológicas distintas a las de él. Entonces, no hemos entendido nada. Sí, porque estamos premiando a quienes no aplican nuestras mismas políticas en otros países. Esa es la discusión. Julieta Herrería es analista política y también docente de pregrado y posgrado en administración pública en diversas universidades y está con nosotros ahora mismo aquí en Así Amaneció por Radio City. Julieta, esta asamblea es particular por los protagonistas de los cuales hemos hablado hasta ahora, pero ¿cuál es la temática principal que el mundo aborda a través de la asamblea? ¿Sigue siendo la línea del cambio climático, que es un tema que preocupa mucho, o en esta ocasión temas políticos como la relación Estados Unidos, Rusia, Ucrania juegan un papel más importante? Carlos, me gustaría resumirla en 3 grandes temáticas, por así decirlo. La primera, cambio climático, por supuesto, es transversal y el secretario general de la ONU lo menciona con mucho énfasis, ¿ok? Pero también hay otros 2 temas. La guerra Rusia-Ucrania, fundamental. Zelensky está ahí. No tiene visos de solución todavía. No tiene visos de solución, pero parece que esto es una guerra de trincheras, que hay que entender esa definición. La guerra de trincheras permite a los combatientes avanzar poco a poco. Entonces, depende de qué tan hábiles y estratégicos sean en cuanto a armamento para poder avanzar en territorio. Pero por otra parte, está esto que llaman policrisis. Y la policrisis es, no solamente pensemos que hay una recesión en Estados Unidos y eso va a afectar que las tasas de interés se suban y no se puedan hacer inversiones en el país, sino más bien hay múltiples crisis en distintos lugares de distinta índole. Y eso es lo que están analizando. No van a solucionarlo, pero sí van a poder ponerle nombre a la problemática. Y esas policrisis se resumen en las crisis económicas que estamos viendo en distintos lugares, las crisis culturales y sociales. Entonces, ir a la ONU como presidente es darse un baño de farándula. Popularidad. Sí. Y es una forma de limpiar el nombre también. De irse de viaje, de turismo a Nueva York. Sí, yo he hecho críticas al respecto y me parece que, dadas las circunstancias, eso, el gasto público, okay, que implica, tú ves al presidente en el estrado de la ONU, pero comitiva. hay 20 personas detrás que lo están escoltando. Entonces, yo no creo conveniente que a vistas del fenómeno del niño, que no tenemos ni siquiera un plan de acción en el portal de compras públicas, me refiero, tengamos que sustentar todos estos gastos en estos momentos. Que seguramente entra como plan de emergencia. Entonces no lo van a subir al portal de compras públicas y se lo van a robar. Esperemos que no sea así, porque eso va a perjudicar a la ciudadanía. Pero para no caer en temas locales, porque ya sé que nuestro próximo invitado va a tratar este tema, yo sí creo que hay que tomar decisiones y se puede priorizar el gasto. Por ejemplo, yo no defiendo el régimen de Putin, pero Putin no va porque tiene miedo de que lo cojan preso en Nueva York. Pero no tienen ellos una inmunidad por estar en... No, porque el Interpol lo está buscando por un caso de corrupción. Entonces, si llega a Nueva York y pisa Estados Unidos, preso. Ya yo pensaba, he visto a Castro... Esa es la razón por la que no va. Castro era otra situación, habían unas medidas económicas impuestas para sancionarlos, pero no tenía una boleta de captura. El único que la tiene es Putin. No, y también la tiene Maduro. Claro, por eso él tampoco va.
Pero eso es más ideológico. Él no va a Estados Unidos Pero porque no quiere pisar. tiene boleta de captura. Correcto. Julieta, muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucho gusto. Oiga, ¿de qué partido es que es su esposo? Del Partido Popular. En España. Es director de los jóvenes, Juventudes. de las juventudes del Partido Popular de España. Imagínense el lujo que tenemos aquí hoy día, Carlitos. Tienen que invitarlo para hablar de política Qué internacional. bueno, sí, Sí, lo tengamos vamos contacto. a hacer. Lo vamos a hacer, Julieta. Muchísimas gracias por haber venido el día. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a ustedes. Era Julieta Herrería hablándonos sobre el tema de la ONU. ¿Para qué sirven que los presidentes se vayan a dar estos 15 minutos de fama? ¿Para qué sirven esos gastos de, como decía Julieta, de 25, 30 personas que los acompañan? A ver, si nosotros somos un país chiquito, imagínense Colombia, ¿cómo debe ser de la comitiva? Eso es 50, 100 personas. Es una locura. Usted y yo nos vamos al barrio chino a comer. Nada más. Ah, Nada ah, más.